La mañanera de Ángel correspondiente al viernes de la semana en curso. Viernes termina la semana laboralmente hablando. Viernes, ahorita le voy a decir a usted, 27 de agosto del año 2021. Mire, varias cosas quiero comentar con usted. Primero, las chuscas. Quiero, con la debida seriedad, comentarle a usted que este país no es un país serio. Y tenemos, por desgracia, un gobierno, como decía un entrañable amigo que ya falleció en Ciudad Obregón, el ingeniero Treviño. Este es un gobierno de pedorrillo. Qué tragedia tener a un gobernante como el actual. Mire usted, de repente se anuncia ayer, no sé, en la mañana o 12 del día, X, que la secretaria de Gobernación ya no es secretaria de Gobernación y regresa al Senado de la República. Incluso, pues circula, se da a conocer el oficio o la comunicación donde plantea, de acuerdo con el artículo fulano, etcétera, etcétera, retomar su posición de senadora de la República. Y dice uno, ¿qué desfiguros irá a hacer en la Cámara de Senadores, en el Senado de la República? Una persona que no tiene la menor idea de lo que es hacer política, que jamás en estos 2 años, 9 meses prácticamente ya, jamás le permitió el actual presidente hacer política. O sea que en realidad ni siquiera sabemos si sabe hacer política. Simplemente estaba, como se le ha calificado, un florero ahí que de cuando en cuando le ponían, lo lavaban, le ponían nueva agua y ponían otras flores. Y va al Senado de la República en el momento en que la situación no es la más tranquila ahí. Ahora, ¿por qué el presidente decide regresarla al Senado de la República? ¿Acaso porque no quiso entregarle a Ricardo Monreal la presidencia de la mesa directiva? O dicho de otra manera, que la persona que iba a presidir, una senadora, estaría más cercana políticamente a Ricardo Monreal que al presidente. Por esa razón saca al florero de Bucareli y lo va a poner ahora en Insurgentes y Reforma. ¿Qué bajo concepto tiene el presidente del Senado de la República? ¿Y qué bajo concepto tiene también de lo que debe ser hacer política? La señora Sánchez Cordero, con el debido respeto que me merece, debería haberse ido a su casa a cuidar nietos. Su incapacidad política y sus limitaciones intelectuales profundas para entender siquiera qué significa hacer política, la descalifican de entrada para estar como senadora de la República. Bueno, ya está la decisión tomada y mañana o pasado, como quiera ustedes, ahí estará. Muy bien. Pero luego viene otra cosa peor. Ha de recordar a usted que hace algunas semanas algunos panegiristas oficiales y oficiosos del actual director del Seguro Social lo mencionaron como el sustituto en la Secretaría de Gobernación del florero de Bucareli. Pues siento decirles, bueno, no siento, sino les comento algo que además ustedes ya saben posiblemente mejor que yo, que Zoé Robledo no va a Gobernación, y aquí es donde viene el peor chiste que ha contado López a lo largo quizá de su vida política. Saca a un personaje aldeano, pueblerino, que ni siquiera tiene empaque de cacique, porque lo único que ha demostrado en el tiempo que ha estado en Tabasco, coincidiendo
con el presidente López es esforzarse por ser un tapete y chafa además ese tapete. Es un hombre débil, mediocre, anodino, sujeto a los humores de la secretaria de Energía y por supuesto atento solamente a agradar al actual gobernante López. ¿Ustedes piensan que esa persona, con esa visión aldeana, un hombre prácticamente desconocido, que era nada y nadie antes de que llegara a la gubernatura de Tabasco? Ese hombre, bueno, ¿cómo les podría decir? Ni al cine puede entrar solo. De ese tamaño son las limitaciones en política de este señor. Y ese es el que va a estar en la Secretaría de Gobernación. Dice uno, otro florero es muy posible. No más que en el caso de la anterior, pues era un florero pues de una muy buena porcelana, quizá Talavera de la Reina, y este hombre va a ser como si fuera un de barro, una cosa así. El hombre es, repito, un hombre de una mediocridad que asusta. Pero ese es el tipo de personaje que requiere López Obrador. Un lacayo, un siervo. De tal manera que la política y las relaciones con los gobernadores de los estados y el Congreso seguirá manejándola en algunos casos el canciller Marcelo, en otras el director jurídico o jefe de la oficina jurídica, el junior Julio Scherer, que ese apellido ilustre lo arrastra y trapea los corredores de Palacio con su apellido. ¿Quién más hará algo de política desde el gabinete? Pues creo que esos dos. ¿Qué va a hacer el hoy gobernador con licencia? El ridículo. Por eso le digo, este gobierno no es serio. Pero en fin, 30 millones de mexicanos y un poquito más le entregaron su voto a quien sin duda alguna es ya el peor gobernante que ha conocido este país, y vaya que ha habido algunos que cuidado con ellos. Este hombre supera en incapacidad, en ignorancia, en limitaciones intelectuales para entender lo que es la gobernación, y además deschavetado. Imagínense ustedes la tragedia. En esas condiciones, ¿a quién podría nombrar en gobernación? A uno peor que él, y lo ha encontrado en la persona de este hombre que, como dije, ni a cacique pueblerino llega. Un hombre como le gustan a López, mediocre, anodino, más o menos como la anticientífica Sheinbaum, pero en varón. Están ambos, como dice el refrán, mi nana para mi tata. Pero ahora vamos a otro punto. Mire, me entero que en este programa de discusión o debate, como guste usted, tercer grado, el anterior conductor o moderador, como guste usted, dejaba ese programa después de 10 u 11 años por irse a algún puesto a Estados Unidos y dejaba en su lugar, o quedaba en su lugar, René Delgado. Tuve interés en ver el programa de de antenoche. Y qué decepción. La verdad, yo no me explico cómo el doctor Córdoba Vianello, consejero presidente del INE, aceptó ir a eso que, pues vamos a decir, reflejaba ahí la pobreza intelectual de este país. No voy a decir los nombres, pero escuchar los comentarios, las preguntas, los reclamos, las ideas o las opiniones de quienes estaban ahí interrogando o retando o increpando al doctor Córdoba,
exhibieron una pequeñísima talla intelectual. Dice uno, y estas son las grandes y más lúcidas mentes del análisis político. Por eso nuestro país está así de jodido. ¡Qué pobreza! El doctor Córdoba se veía como un portento, como un gigante, y los otros con sus planteamientos casi de chismecito, de acá de cuchillito de palo, chingue chingue. ¡Qué pobreza, carajo! Y ese es el programa de mayor profundidad en la cadena de televisión más importante de América Latina. Pues ahora se explica usted por qué el Canal 8 tiene a una persona como un señor de apellido Luengas. Pues digo, y le decía a un amigo ayer por la mañana, decía, oye, a ver Ángel, ¿en dónde vives? Me dice, ¿en qué país vives? ¿No te has dado cuenta que vives en México? Eso que viste antenoche, esos que viste ahí, intelectuales entre comillas, ese es el nivel de la intelectualidad mexicana. El chismecito, la quejita, y yo pienso esto, y que por acá, y las personas. Y el doctor Córdoba se esforzaba por decirle, señores, primero no son las personas, sino el esquema, etcétera. Y aquellos con sus babosadas, sus chismecitos, queriendo exhibir a quien jamás pudieron exhibir. ¡Qué pobreza! Por eso, con estos 3 ejemplos que le doy, la salida del florero de Bucareli para trasladarse con todo y flores al Senado de la República, este hombre mediocre, anodino, sin chiste, sin el menor carisma, sin el menor empaque de secretario de Gobernación, es el segundo elemento. Y el tercero, lo que aguanté a ver de tercer grado. ¡Qué pobreza! Pero bueno, como diría el gran filósofo John Deere, los que sepan de maquinaria agrícola sabrán a qué filósofo me estoy refiriendo. Como diría John Deere, con estos bueyes hay que arar, no hay otros. Como decía mi mamá, para terminar, que Dios nos agarre confesados, mijito, me decía. Muchas gracias por su atención y lo espero mañana en la sabatina. Probablemente haya más noticias de la misma rodada que estas que he comentado, para documentar y fortalecer nuestro pesimismo. Muchas gracias, lo espero mañana.